Muller advierte que los intentos de explicar fiducias opplicans empeoran la situación. El cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha asegurado que los frecuentes esfuerzos por aclarar y explicar fiducias opplicans solo están aumentando la confusión y que lo que se necesita en cambio es un retorno a la claridad de la palabra de Dios, en lugar de doblegarse a esta ideología LGBT y woke absolutamente equivocada. El cardenal se pregunta cómo se atreven a volver incierta la palabra de Cristo con mera sofistería humana. NC Register, Infocatólica, el cardenal alemán ha concedido una entrevista a Edward Pentin para el National Catholic Register, en la que vuelve a mostrar los errores de fiducias opplicans y advierte que cuanto más se intenta defender el texto, peor queda todo. Su eminencia, en una reciente plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Papa reiteró que las bendiciones de relaciones irregulares deben ser espontáneas, no litúrgicas y no requerir perfección moral, que se trata de la bendición de individuos, no de la unión. Pero si ese es el caso, era necesario un documento así, dado que las bendiciones individuales ya están permitidas. No había necesidad de este documento, pero ahora las interpretaciones posteriores lo están relativizando y solo están profundizando, ampliando la confusión. No pueden explicar cuál es la diferencia entre una bendición litúrgica y una privada. Están presentando una realidad nebulosa en lugar de decir lo que es absolutamente claro en el Evangelio, la palabra de Jesucristo transmitida en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo nos atrevemos, como siervos de Jesucristo, a volver incierta esta enseñanza divina con una mera sofistería humana? Algunos analistas dicen que este documento era necesario para evitar que la Iglesia en Alemania, en particular, avanzara con bendiciones litúrgicas a gran escala para parejas del mismo sexo, que esto ayudará a prevenir tal situación. ¿Qué opina al respecto? No podemos resolver los problemas con los obispos alemanes con estas maniobras diplomáticas. Debemos decir la verdad, que es una blasfemia, que es un pecado. Puedes traicionarte a ti mismo, puedes traicionar a los demás, pero nadie puede traicionar a Dios. Debemos decir la verdad, no porque seamos santos y los demás pecadores. Si predico el Evangelio, estoy bajo el juicio del Evangelio. El predicador mismo debe ser un modelo de todos. Debe hacer grandes esfuerzos para dar buenos ejemplos, para resaltar la fe con la credibilidad de los predicadores. Pero tiene que decir la palabra de Dios, que nos hace libres, y no presentarse como más liberal y de mente abierta que Dios, que ofreció a su propio Hijo para la salvación del mundo. ¿Qué opinas sobre la idea de que, en nuestra cultura sobresexualizada, con muchos heridos por las trágicas consecuencias de la llamada revolución sexual, era necesario este documento porque no había otra manera de llegar a estas personas y traerlas de vuelta a la Iglesia? Estas personas no son llevadas a la Iglesia relativizando la verdad y devaluando la gracia, sino mediante el Evangelio puro de Cristo. Ante la debilidad del hombre, especialmente en el área de la sexualidad, Jesús no mostró simpatía por el adulterio, sino que dijo que quien incluso mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio en su corazón, es decir, ya ha transgredido el sexto mandamiento de Dios en el Decálogo y así renunciado a la vida de Dios y su verdad. Mateo 5:28. Otra crítica al documento no es solo su contenido, sino lo que le falta. No se menciona, por ejemplo, el pecado de las relaciones sexuales fuera del matrimonio o los actos homosexuales, la importancia del arrepentimiento y el firme propósito de enmienda, o exhortar a la persona a acercarse a Cristo. Lo evitan. Para ellos, estas personas están solo en situaciones difíciles debido a su debilidad, y así niegan la existencia del pecado como una voluntad de hacer mal y actuar en contra de la santa voluntad de Dios, pensando, son solo pobres personas y debemos ayudarles. Pero, ¿cuál es la ayuda de Jesucristo? Es la ayuda de la gracia, es la renovación de la vida. Todos están llamados al reino de Dios. Sí, todos están llamados. Pero la salvación es la nueva vida en Jesucristo, ser libre del pecado, y no solo respetar un estándar moral como un ideal establecido por una élite, o reglas hechas por la sociedad, sino hacerlo de acuerdo con la santa voluntad de Jesús. Este es el significado de la santificación, y esa es una verdadera felicidad que sigue el camino de Dios. Esa es la verdadera felicidad, y no repetir obstinadamente los pecados. Y eso no se menciona en el documento. No, nunca se menciona. No hay una antropología clara, doctrina clara. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado original? ¿Cuáles son los pecados personales? ¿Qué hacer con tu propia voluntad y la cooperación de tu libre albedrío con la gracia?
En el Concilio de Trento, tenemos este gran documento sobre la justificación y el pecado original. Y allí dice, si alguien está diciendo que incluso con la ayuda de la gracia no puedes evitar el pecado, esto es anatema y estás excluido de la plena comunión de la Iglesia. Lo que se necesita es un verdadero alejamiento del pecado y una completa conversión al Señor. Entonces, ¿crees que, dadas estas debilidades y errores que dices que tiene fiducia supplicans, debería retirarse y, como algunos han pedido, que el cardenal Fernández renuncie? Esa es una pregunta para el Papa y es su responsabilidad. Pero creo que con todas estas entrevistas e interpretaciones de la interpretación de interpretaciones, las cosas no están mejorando. Regresen a la claridad de la palabra de Dios y a lo que se dice en el catecismo, y no se inclinen ante esta absolutamente equivocada ideología LGBTI woke. Eso no es moderno, eso es retroceder al antiguo paganismo. Lo ves en el antiguo mundo pagano griego, romano y persa. Todos permitían actos homosexuales y relaciones sexuales con menores, y no tenían este alto estándar de moralidad dado en los 10 mandamientos. Pero por otro lado, San Pablo dijo que incluso los paganos, a la luz de su razón y conciencia, son capaces de entender lo que está escrito en sus corazones. La ley moral natural,